El milagro que no quemó el manto de Guadalupe, los misterios reales detrás del santuario. La primera vez que Tomás vio la tilma de la Virgen de Guadalupe fue desde muy lejos, entre cabezas, flores y murmullos. Tenía 9 años, los pies descalzos y la mano sudada de su mamá apretando fuerte la suya para que no se perdiera entre la multitud en la Basílica Vieja. No entendía mucho de milagros ni de guerras cristeras, pero sí veía los ojos cansados de su madre y sabía que para ella esa imagen en el manto no era solo un cuadro bonito. Era la última esperanza de que la vida cambiara de rumbo, aunque fuera un poquito. Ese día, el recinto vibraba de gente, velas, cantos, gente de rodillas subiendo el atrio, vendedores de estampitas y rosarios aprovechando cada rincón. La Ciudad de México olía a gasolina, a pan dulce recién horneado y a flores marchitas al sol. Tomás miraba para todos lados, fascinado y abrumado a la vez. La voz del sacerdote se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes y con el rumor sordo del tráfico que nunca paraba allá afuera. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos basados en hechos reales, llenos de misterio, fe, dudas humanas y secretos que se esconden debajo de lugares sagrados, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta narración. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que atraviesan generaciones. Ahora sí, volvamos con Tomás y con el manto que no se dejó quemar. Su mamá, Julia, trabajaba como empleada doméstica en una casa de la colonia Narvarte. Tenía las manos siempre ásperas por el detergente y la espalda dolorida de tanto cargar cubetas, pero ese día se había dado permiso. Un par de monedas para el metro, un bolillo con frijoles envuelto en servilletas y la ilusión de poner frente a la Virgen una petición escrita en un papelito doblado. «Que mi hijo tenga una vida mejor que la mía», decía. Tomás no sabía leer todo, pero reconocía su nombre en ese papel. Le daba una mezcla rara de orgullo y miedo. «Mira bien, hijo», susurró Julia cuando por fin alcanzaron a ver la tilma a través del cristal antibalas. «Dicen que hace muchos años quisieron destruirla con una bomba, y no pudieron». Tomás pegó la frente al vidrio frío, tratando de ver cada detalle. El rostro moreno, las manos juntas, las estrellas en el manto, la luna bajo los pies. «¿Y por qué querían destruirla?», preguntó. Julia tardó en responder. «Porque hay gente que tiene miedo de lo que la gente cree», dijo al fin. «Y porque cuando algo mueve el corazón de tanta gente, también molesta a los poderosos». Tomás no terminó de entender, pero esa frase se le quedó grabada, como una espina silenciosa. Pasaron los años. 3 décadas después, Tomás ya no era el niño descalzo. Ahora era Tomás Hernández, el encargado de limpieza nocturna en el museo anexo al santuario de Guadalupe. No ganaba una fortuna, pero tenía seguridad social, un uniforme decente y sobre todo la sensación extraña de estar cuidando, aunque fuera por los pasillos de servicio, un lugar que había marcado su infancia. Su jornada empezaba cuando la mayoría de los visitantes ya se iba. El ruido del día se transformaba en eco, las veladoras seguían ardiendo, pero los cantos cesaban. Los pasos de los peregrinos eran sustituidos por el rodar de los carritos de limpieza, las voces apagadas de los vigilantes, el arrastrar de bancas que alguien siempre dejaba fuera de lugar. Tomás conocía cada esquina del complejo, la Basílica Nueva, la Antigua, las capillas, los jardines, los pasillos donde se exhibían exvotos y objetos históricos relacionados con la devoción guadalupana. También conocía, aunque de lejos, el relato oficial de la bomba de 1921, un ramo de flores con un explosivo colocado frente al altar, el estallido, el crucifijo de metal doblado por la onda expansiva, los daños en pisos y barandales, y la imagen intacta,
Lo había escuchado tantas veces que casi podía repetirlo de memoria. Pero había otra versión, una que no salía en los folletos ni en los tours guiados. Una versión que él no conocía, hasta que una noche la encontró escrita en un lugar donde nadie se esperaba un secreto, en una pequeña libreta de tapas duras escondida detrás de un viejo cuadro, en una bodega de limpieza donde casi nunca entraba nadie más que él. Esa noche, la lluvia caía sobre la Ciudad de México con una insistencia casi terca. El cerro del Tepeyac parecía más oscuro, y los faroles del atrio dibujaban charcos brillantes en las losas. Tomás estaba guardando escobas y franelas cuando, al mover un cuadro viejo con la imagen de Juan Diego, algo se desprendió de la parte trasera y cayó al suelo con un golpe seco. Una libreta, pequeña, con forro negro, como de contabilidad antigua. Tomás miró hacia la puerta instintivamente, como si alguien lo estuviera vigilando. No había nadie, solo el zumbido del fluorescente y el murmullo lejano de la lluvia. Se agachó, recogió la libreta y la abrió. Las primeras páginas estaban llenas de números, listas de inventario, notas aburridas sobre trapos, cubetas, detergente. Parecía al principio apenas un viejo registro de limpieza, pero, a partir de la mitad, la letra cambiaba. Se volvía más apretada, nerviosa. Ya no eran listas, sino párrafos. Y en la esquina superior de una página, un título improvisado: Lo que vi el día de la bomba. Tomás sintió un escalofrío. Pasó la página con cuidado. El texto estaba firmado con un nombre que apenas logró descifrar: Juana R. No pudo evitar pensar en su propia madre, Julia. Él conocía demasiadas Juanas, Julias, Marías, que limpiaban los lugares sagrados, los edificios de gobierno, los bancos, siempre en silencio. Mujeres que, de tanto agachar la cabeza, veían más cosas de las que los de arriba imaginaban. Se sentó en una caja de cartón, dentro de la bodega, con la libreta en las manos. Dudó un momento. Parte de él pensó que no debía leer eso, que quizá era algo privado, olvidado a propósito. Otra parte, más fuerte, le recordó a su madre, aquel día frente al manto, diciéndole que había gente con miedo de lo que la gente creía. Abrió la libreta de nuevo y empezó a leer. «Yo no sé escribir bonito», decía la primera línea de confesión. «Soy solo la que limpia. Pero si algún día alguien encuentra esto, quiero que sepa que las cosas no fueron exactamente como las cuentan en los papeles». Tomás tragó saliva. Siguió leyendo. La narradora, esa tal Juana R., contaba que era trabajadora de limpieza en la antigua basílica en 1921. Hablaba de cómo olía el templo, de cómo se oían los pasos de los sacerdotes, de la forma en que los fieles dejaban flores, cartas, fotografías de familiares enfermos. Todo sonaba muy parecido a lo que Tomás vivía ahora, un siglo después, hasta que llegó a la parte de la bomba. «Ese día», escribía Juana, «vi a un hombre trajeado, demasiado elegante para parecer peregrino, acercarse con un ramo raro. No era como los otros ramos, era pesado. Lo dejó muy cerca del altar y se fue caminando sin persignarse». Tomás conocía la versión del obrero anarquista, del fanático anticlerical. Pero aquí el hombre parecía más bien alguien de la alta. La libreta seguía. «Quise acercarme, pero un sacristán me detuvo. No te metas», me dijo. «Tú estás para trapear, no para andar viendo cosas». Tomás sintió rabia. Se vio reflejado en esas palabras. ¿Cuántas veces no le habían dicho, en distintos trabajos, que él estaba para limpiar, no para opinar? Luego vino el estallido, continuaba el texto. El piso tembló, la gente gritó, el humo lo llenó todo. Yo me tiré al suelo, cubierta por astillas de madera y vidrios. Cuando pude abrir los ojos, vi el crucifijo doblado, vi las flores quemadas, vi los marcos hechos pedazos, y también vi algo que hasta hoy nadie me ha preguntado.
Tomás pasó la página con manos temblorosas. Vi a un hombre con sotana acercarse corriendo al altar. No sé si era sacerdote, monseñor o qué. Lo vi mirar la tilma, que estaba intacta, pero también lo vi mirar hacia un lado, como si buscara algo más. Metió la mano detrás del cuadro, en la parte trasera, como quien sabe exactamente dónde está lo que quiere. Tomás frunció el ceño. Sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Lo guardó en su seno, miró alrededor y me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Yo estaba en el suelo, temblando. Él me hizo una señal con la mano, como diciendo, «No digas nada». Después se llevó las manos a la cara, fingiendo llorar por el milagro. Tomás sintió que el corazón se le aceleraba. El relato seguía. Desde ese día, todo mundo habla del milagro del manto que no se quemó. Nadie habla del paquete que él sacó de detrás del cuadro. No sé qué era, no sé si era otra bomba que no alcanzó a explotar, o un documento, o algo que no quieren que sepamos. Yo solo sé que, estando tan cerquita, el manto debería haberse dañado más. Pero no, y sé que lo que él guardó era tan importante que prefirió que nadie lo viera. Tomás cerró la libreta un momento. Respiró hondo. Era una mezcla explosiva. El milagro reconocido por millones, la versión oficial y ahora el testimonio de una trabajadora invisible que hablaba de algo que se había escondido en medio de todo. No sabía si creerle por completo. No sabía si el paso del tiempo no habría exagerado los recuerdos de esa Juana, pero sí sabía algo. Las personas como ella no solían inventar historias por gusto, y menos en una época en la que escribir así podía costar caro. Los días siguientes, Tomás no podía sacarse de la cabeza el paquete oculto. Mientras trapeaba el pasillo que llevaba al área administrativa, se preguntaba en cuántos rincones del santuario habría cosas guardadas, escondidas, que nunca verían la luz. Sabía que en cualquier institución grande siempre había bodegas, archivos, habitaciones a las que los de uniforme nunca tenían acceso. Pero ahora esos espacios le parecían más cargados de misterio. Una noche, en el descanso de media jornada, se sentó a comer su torta de frijoles en una banca del atrio, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Su compañera de turno, Rosa, una señora de cabello recogido y manos rápidas para limpiar vitrinas, se le acercó. «¿Qué traes, Tomás? Tienes cara de que viste un fantasma». Tomás dudó un segundo. Rosa era de confianza. Llevaban años compartiendo turno, chisme y café de termo. «Encontré algo en la bodega», dijo al fin. «Una libreta de hace mucho. De una señora que trabajó aquí cuando la bomba». Rosa abrió los ojos. «¿Y qué dice?» Tomás miró a su alrededor. No había nadie cerca, pero bajó la voz por instinto. Dice que vio a alguien sacar un paquete de detrás del cuadro, justo después de la explosión. Alguien de adentro. Rosa arrugó la frente. «Aquí adentro siempre ha habido cosas raras, Tomás. De todos lados. De los fieles, del gobierno, de la iglesia, pero eso que dices suena pesado». «Por eso no sé qué hacer», confesó él. «Una parte de mí piensa que mejor dejo eso donde estaba, como si nunca lo hubiera leído. Otra parte siente que si esa señora se tomó la molestia de escribirlo y esconderlo, es porque esperaba que un día alguien hiciera algo con esa información». Rosa lo miró un rato, en silencio. Luego se encogió de hombros. «La gente como nosotros ve cosas que los demás no ven», dijo. «Pero también es la que más fácil paga el pato si algo sale mal. Si te metes en eso tienes que tener cuidado. No vas a poder competir contra ellos solo». Tomás asintió. Sabía que tenía razón. No era investigador, ni periodista, ni historiador. Era el que trapeaba los pasillos cuando todos se iban. Pero también sabía que a veces la historia cambiaba porque alguien sencillo se atrevía a hacer una pregunta incómoda. Esa noche
Antes de irse a su casa en Ecatepec, Tomás volvió a la bodega y guardó la libreta en su mochila, envuelta en una bolsa de plástico. No quería que alguien más la encontrara, ni que se perdiera de repente. En el metro, camino a casa, se quedó mirándola en sus manos. El vagón iba lleno de gente cansada, cabeceando de sueño. Nadie se imaginaba que en esa mochila de hombre de limpieza viajaba un pedazo escrito de un día clave en la historia de la devoción guadalupana. Al llegar a su departamento, pequeño pero ordenado, la colocó con cuidado sobre la mesa. Su esposa, Leti, lo miró con curiosidad mientras terminaba de doblar ropa. «¿Qué traes ahí que lo ves como si fuera oro?» Tomás dudó. Leti era práctica. Trabajaba como cajera en un supermercado. Llegaba igual de cansada que él. No le gustaban los dramas gratuitos, pero tenía un sentido muy claro de lo que era justo y lo que no. «Una libreta vieja», respondió. «De una señora que trabajó en la basílica cuando pusieron la bomba. Cuenta cosas que no van con la versión que andan por ahí». Leti levantó una ceja. «¿Cosas feas?» «Más bien, cosas raras», dijo él. «Cosas que alguien guardó a propósito». Ella se acercó, secándose las manos en el pantalón. «A ver». Se sentaron juntos a la mesa. Tomás le leyó algunos fragmentos. Leti escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido. Cuando terminó, hubo un silencio cargado. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó ella. Tomás se frotó la nuca. «No sé, no quiero meterme en broncas con nadie, pero tampoco quiero ser como esos que dicen, yo vi, yo supe, pero mejor me callo». Leti lo miró fijamente. «Tomás, tú crees en la Virgen, ¿no?» Él asintió. «Claro». «Entonces piensa, un milagro no se hace menos milagro porque se conozca toda la verdad alrededor», dijo ella. «Si el manto no se quemó, la gente lo seguirá viendo como señal. Pero si de paso se destapa algo que alguien quiso esconder, quizá también sea voluntad de Dios, o de la misma Virgen, que eso pase. No sé. Yo solo digo que, si fuera la libreta de mi mamá, me gustaría que alguien la tomara en serio». Él sonrió débilmente. Siempre le sorprendía cómo Leti tenía una forma sencilla de aterrizar cosas complicadas. «No digas que fue idea mía», bromeó ella dándole un golpecito en el hombro. «Pero si vas a hacer algo, no lo hagas solo. Busca a alguien que sepa moverse en esos temas, algún periodista que no esté vendido, algún historiador». Tomás pensó en el pequeño puesto de periódicos junto al metro, donde siempre veía portadas de revistas de misterios mexicanos, mezcladas con diarios serios. Se le ocurrió un hombre que llevaba años escribiendo sobre temas religiosos y controversias en la iglesia, al que alguna vez había escuchado en la radio, Andrés Cárdenas. Tal vez, pensó, había llegado la hora de que un hombre de limpieza y una libreta olvidada tocaran la puerta de alguien que sí tenía voz. Lo que Tomás no sabía, esa noche, mientras guardaba la libreta en un cajón de la cómoda para que no la encontraran sus hijos chiquitos, era que el camino que estaba por abrir no solo pondría en cuestión lo que se sabía del atentado contra el manto, también lo obligaría a mirar de frente algo que siempre había evitado: la forma en que una y otra vez la voz de los humildes había sido usada, borrada o aprovechada por los de arriba, incluso cuando se trataba de milagros. Porque el verdadero misterio detrás del santuario no era solo por qué el manto no se quemó, sino por qué, durante tanto tiempo, nadie se había preguntado qué vieron los que trapeaban el piso ensangrentado ese día. Y fue esa simple pregunta la que empujó a Tomás, el hombre de limpieza del turno nocturno, a cruzar una línea invisible, una línea entre la fe y la duda, entre el silencio cómodo y la verdad incómoda, entre ser el que limpia y convertirse, sin querer, en el guardián de un secreto que llevaba 100 años esperando ser contado. Tomás no era de esos que se animaban fácil a tocar puertas importantes.
Durante años había pasado desapercibido en todos sus trabajos. En el supermercado donde fue empacador, en la oficina donde limpiaba cubículos, en el mismo santuario donde ahora trapeaba pasillos. Pero la libreta de Juana R. le quemaba las manos, como si cada línea escrita empujara desde dentro de las tapas para salir al mundo. Pasaron un par de días en los que intentó convencerse de que no era su problema. Guardó el cuaderno en el cajón, fue a trabajar, volvió a casa, ayudó a los niños con la tarea. Cada vez que se agachaba a limpiar el piso frente a la vitrina donde se exhibía el crucifijo doblado por la bomba, sentía que el metal lo miraba, acusador. Una noche, mientras pasaba el trapeador justo bajo esa vitrina, el vigilante de turno, don Raúl, se le acercó. «Dicen que ese crucifijo salvó a la Virgen», comentó, como quien habla del clima, «que la onda lo dobló a él y no al manto». Tomás respondió con un sí mecánico. Raúl lo miró de reojo. «¿Tú crees en todo lo que cuentan?», preguntó. «¿Así, completito?». Tomás se detuvo. No sabía cuánto decir. «Creo que pasó algo», admitió, «y que nadie ha logrado explicarlo bien, pero también creo que en esos tiempos había mucha política de por medio, mucha necesidad de creer y de controlar lo que se creía». Raúl soltó una risita. «Hablas como periodista», bromeó. «Ten cuidado, luego esos terminan metidos en cosas que ni se imaginan». Tomás sonrió, nervioso. Tal vez era una señal. El domingo siguiente, después de la misa de mediodía, Tomás decidió pasar por el puesto de periódicos que quedaba a media cuadra del metro. La ciudad vibraba de ruido, vendedores de discos piratas, tráfico, familias comiendo elotes en la banqueta. Se acercó al puesto, mirando las portadas. Entre revistas de farándula y periódicos deportivos, vio una revista de investigación con un titular en rojo. «Los silencios de 1921. Lo que aún no sabemos del atentado a la Basílica». Abajo, el nombre del autor, Andrés Cárdenas. Tomás sintió un cosquilleo en el estómago. Era el mismo nombre que había escuchado en la radio, el hombre que hablaba sin miedo de temas espinosos. Curas pederastas, desvíos de dinero, historias incómodas de santos y mártires. Compró la revista con manos ligeramente temblorosas. En la última página encontró un correo electrónico para comentarios y testimonios. Se lo anotó en un papel. Toda la tarde, la libreta de Juana y ese papel con el correo lo acompañaron en el bolsillo como dos piedras. Esa noche, cuando los niños ya dormían y Leti veía una novela en la tele, Tomás se sentó frente al viejo celular que compartían. No tenía computadora, pero el teléfono todavía aguantaba mandar correos si robaba un poco de wifi del vecino generoso. Abrió la aplicación. Se quedó mirando el espacio en blanco. ¿Qué se le dice a un periodista cuando uno es el de la limpieza? Escribió y borró varias veces. Al final respiró hondo y escribió: «Buenas noches, señor Cárdenas. Me llamo Tomás Hernández. Trabajo de limpieza en el santuario de Guadalupe. Encontré una libreta antigua de una trabajadora que estuvo ahí en 1921 y cuenta cosas del día de la bomba que no he visto en ninguna parte. No soy nadie importante, pero creo que lo que ella escribió merece ser leído por alguien como usted. Si le interesa, puedo mostrarle el cuaderno. No quiero problemas, solo que la verdad de esa mujer no se pierda. Saludos». Dudó unos segundos. Luego apretó enviar. Sintió como si hubiera lanzado una botella al mar. Pasaron 3 días sin respuesta. Tomás empezó a pensar que el correo se había perdido o que el periodista lo había tomado por loco. Una tarde, mientras descansaba 5 minutos en el área de empleados, el celular vibró. Era un número desconocido. «Bueno», dijo nervioso. «Tomás Hernández», preguntó una voz grave del otro lado. «Sí. Habla Andrés Cárdenas».
Tomás se quedó mudo. «Recibí tu correo», continuó la voz. «Lo leí 3 veces. Si lo que dices es cierto, no es cualquier cosa. Podemos vernos, pero no en el santuario. En un café, mañana, a las 5, cerca del metro La Villa». Tomás tragó saliva. «Sí, claro, ahí estaré». «Y trae la libreta», añadió el periodista. «No le tomes fotos, no la mandes por internet. Ese tipo de cosas, si son reales, se cuidan en persona». Colgó. Tomás se quedó mirando el teléfono, como si acabara de recibir una llamada del mismísimo cardenal. Leti, que estaba guardando cosas en una bolsa de mandado, lo vio pálido. «¿Qué pasó?» «Me habló», dijo él, todavía incrédulo. «Él, el periodista». Ella sonrió, mezcla de orgullo y preocupación. Pues ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Al día siguiente Tomás llegó al café media hora antes de la hora acordada. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y olor a café recién molido. Los peregrinos iban y venían por la calle, con sus estandartes y mochilas, sin imaginar que ahí adentro estaba a punto de discutirse un pedazo oculto de su historia devota. Se sentó en una mesa junto a la ventana, con la mochila en el regazo. Cada vez que alguien entraba, giraba la cabeza. A las 5 en punto, un hombre de unos 50 y tantos años, cabello entrecano, lentes y una libreta en la mano, se acercó a su mesa. «¿Tomás?», preguntó. «Sí, buenas tardes». Se dieron la mano. «Gracias por venir», dijo Andrés. «No le digo a cualquiera que me enseñe sus secretos, pero tu correo me dio curiosidad. La gente de limpieza rara vez se inventa cuentos complicados. No tienen tiempo para eso». Tomás sonrió aliviado por el tono. «La libreta no es mía», aclaró. «Es de una señora que trabajaba allá. Yo solo la encontré». Sacó el cuaderno de la mochila con cuidado, como si fuera algo frágil y sagrado a la vez. Andrés lo tomó con respeto. «¿Puedo?» «Claro». El periodista pasó las páginas, primero rápido, luego cada vez más lento. Llegó a la sección del relato de la bomba. Sus cejas se fruncieron. De vez en cuando tomaba notas en su propia libreta. «¿Has leído esto completo?», preguntó, sin levantar la vista. «Sí», respondió Tomás. «2 veces». «¿Dónde lo encontraste exactamente?». Tomás le explicó lo de la bodega, el cuadro, el cuaderno cayendo. Andrés asintió. «Tiene sentido», murmuró. «Las cosas más importantes rara vez están en las vitrinas. Están donde nadie mira». Terminó de leer, cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. «Lo que cuenta esta mujer encaja con algunas sospechas que ya teníamos», dijo. «Siempre se habló del ramo bomba, del crucifijo milagroso, de la tilma intacta, pero casi no hay testimonios escritos de empleados de bajo rango. Y este detalle del paquete que alguien saca justo después del estallido, eso abre muchas preguntas». Tomás lo miró ansioso. «Entonces le cree». Andrés entrelazó las manos. «Yo no creo ni no creo de entrada», explicó. «Mi trabajo es verificar, ver qué documentos hay, qué registros, quién era este sacerdote que ella describe, a qué cargo correspondía, si hay alguna mención de un paquete en los informes internos de la época. Pero te puedo decir algo, la forma en que está escrito, los detalles cotidianos, la culpa, el miedo, no suena a invento, suena a una mujer que vio algo y no supo qué hacer con ello». Tomás suspiró. «Como yo ahora». Andrés sonrió, apenas. «Con una diferencia. Tú tienes más información que ella, y vivimos en otro tiempo. No perfecto, pero distinto». Tomás apretó su taza de café. «¿Qué va a hacer con esto?» «Primero, fotocopiarlo todo», respondió el periodista. «Luego, cruzarlo con los archivos públicos y, si tengo suerte, con algunos privados. Voy a necesitar que me cuentes todo lo que sepas de la bodega, del uso de ese espacio, de quién podía entrar ahí hace décadas.
Y algo muy importante, decidir hasta dónde quieres que tu nombre aparezca. Tomás se sobresaltó. Yo no quiero problemas. Trabajo ahí. Tengo familia. Lo entiendo, dijo Andrés. Podemos mencionar que la libreta fue hallada por un trabajador de limpieza que pidió permanecer en el anonimato. No necesito poner tu foto ni tu número de seguro social. Lo que importa es lo que ella escribió y lo que encontremos alrededor. Tomás asintió, aliviado. Solo quiero que, si un día alguien lee sobre la bomba, sepa que hubo una mujer que vio más de lo que contaron, dijo, y que su versión también cuenta. Andrés lo miró con una mezcla de respeto y ternura. Eso dice mucho de ti, Tomás. Hay quienes solo quieren salir en la foto. Tú quieres que salga ella. Tomás se encogió de hombros. Mi mamá siempre decía que las que limpiamos somos las que recogemos los pedazos de los milagros y de las tragedias, pero nadie nos pregunta cómo se ven de cerca. Andrés anotó esa frase. Esa va al reportaje, dijo. Pero tranquilos, sin tu nombre. Las semanas siguientes, la vida de Tomás se llenó de una nueva rutina silenciosa. En el trabajo, seguía barriendo, trapeando, limpiando vitrinas, saludaba a los peregrinos que se quedaban dormidos en las bancas, recogía las flores marchitas, pulía los barandales. Pero ahora, en ciertos momentos, se encontraba a Andrés en cafés discretos o en una banca discreta del atrio para darle información. El periodista, por su parte, había logrado algo que Tomás nunca habría imaginado: acceso a fragmentos del archivo histórico de la arquidiócesis y a expedientes del gobierno de la época. No era fácil. Había puertas que se abrían de mala gana, otras que no se abrían del todo. Pero la combinación de su trayectoria y el gancho del centenario del atentado ayudaba. Un día, Andrés llegó al café con una carpeta bajo el brazo y ojos cansados. «Encontré algo», dijo, sin rodeos. Tomás sintió el corazón acelerar. «¿Qué?» Andrés abrió la carpeta. «Hay un informe interno no divulgado de un visitador apostólico que vino a revisar los daños semanas después de la explosión», explicó. «En él hay una nota marginal sobre objetos retirados del altar por seguridad, cuyo inventario fue remitido directamente a Roma. No se especifica qué objetos, pero la fecha y la descripción del momento coinciden con lo que describe Juana». Tomás se inclinó sobre la mesa. «¿Crees que sea el paquete que ella vio?» «No puedo afirmarlo al 100%, respondió Andrés, «pero sería mucha coincidencia que no lo fuera. Además, hay otra cosa. En los archivos del gobierno hay una mención a material incautado en el lugar y posteriormente entregado a autoridades eclesiásticas para su resguardo. Tampoco dicen qué es, pero indica que no solo hubo un ramo bomba, hubo más cosas en juego». Tomás frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosas?» Andrés se pasó la mano por el cabello. «Puede haber sido otra carga explosiva, o documentos comprometedores, o dinero. Lo que sea, alguien se aseguró de que pasara de manos del gobierno a manos de la Iglesia sin que quedara claro qué era. Lo único seguro es esto: hubo algo más que se retiró del altar y del relato público lo borraron». Tomás sintió una mezcla de emoción y rabia. «Entonces, el milagro del manto, ¿no fue milagro?» Andrés lo miró con seriedad. «No necesariamente», dijo. «Que haya manipulación alrededor no significa que lo físico, lo que pasó con la tilma, no sea sorprendente. Las mediciones, las fotos de la época, los testimonios de físicos, todo eso sigue ahí. El problema es que, cuando se controla demasiado la narrativa, se vuelve difícil separar lo que es fe sincera de lo que es conveniencia política». Tomás se quedó callado. «¿Qué va a hacer con todo esto?», preguntó al cabo de un rato. «Publicarlo», respondió Andrés.
pero no como un ataque a la fe de la gente, más bien como un recordatorio de que los pobres y los de abajo también son testigos válidos, que la historia no la cuentan solamente los señores con birrete y sotana. El reportaje salió meses después en una revista digital y poco a poco fue compartido en redes sociales, en programas de radio, en blogs de historia religiosa. El título: La mujer que vio lo que nadie quiso contar del día de la bomba en Guadalupe. Tomás lo leyó en la pantalla pequeña de su celular, sentado en la cocina de su casa, con Leti y los niños dormidos. Ahí estaba, la voz de Juana R., entrecomillada. La descripción de sus manos temblorosas, de los vidrios en el suelo, del hombre de sotana que sacaba el paquete. Las notas de Andrés, cruzando ese testimonio con archivos oficiales, con fotografías de la época, con recortes de periódicos que nunca mencionaron nada más que el ramo bomba. Al final del texto, una reflexión. Tal vez nunca sepamos con exactitud qué contenía el paquete que esta mujer vio retirar del altar. Lo que sí sabemos es que su mirada existió, que su miedo fue real y que su silencio no fue elección, sino imposición. El milagro del manto que no se quemó seguirá siendo, para millones, un signo de fe. Pero el hecho de que, por fin, después de 100 años, escuchemos la voz de la que trapeó la sangre y los vidrios esa mañana, también es un milagro. Uno más pequeño, más humano, pero no menos necesario. Tomás sintió un nudo en la garganta. Leti, que se había despertado y se había acercado en silencio, le puso una mano en el hombro. «Ahí está», susurró. «Tu Juana». Él asintió con los ojos húmedos. «No es mí, Juana», corrigió. «Es de todos los que han limpiado sin que les pregunten nada». La reacción no tardó. Algunos fieles se indignaron. Quieren ensuciar el milagro. Esos periodistas nunca respetan nada. Otros, en cambio, sintieron alivio. Una señora mayor, entrevistada a la salida de la basílica, dijo: «Yo vengo aquí desde niña y creo en la Virgen. Saber que también hubo cosas humanas, feas, alrededor no me quita la fe. Al contrario, me recuerda que Dios actúa en medio de las trampas de los hombres». En las redes algunas personas compartían el reportaje con comentarios de rabia, siempre los de arriba ocultando cosas. Imagínense todo lo que no sabemos, pero hubo un rincón de Internet donde el texto tuvo un impacto especial. En un grupo de trabajadoras de limpieza de diferentes iglesias, oficinas y hospitales que se reunían para compartir historias. Tomás se había unido a ese grupo tiempo atrás, bajo un perfil anónimo. Ahí, varias mujeres escribieron: «Mi abuela también trabajó en la basílica y siempre decía que ese día vio cosas raras, pero nadie le creía. Yo no sabía que había testimonios así. Me da gusto que por una vez alguien escuche a las de abajo». Tomás leyó esos mensajes y sintió que algo en su interior se acomodaba. No había cambiado el mundo, no había derribado la basílica, pero había contribuido a que, en la enorme historia de Guadalupe, hubiera un párrafo dedicado no solo a cardenales y presidentes, sino a una mujer que trapeó el piso entre humo y milagro. En el santuario la vida siguió. Los peregrinos seguían subiendo de rodillas. Los vendedores seguían ofreciendo rosarios y recuerdos. Los sacerdotes seguían celebrando misas. La tilma seguía ahí, detrás del cristal, desafiando el tiempo. Una tarde, mientras Tomás limpiaba el pasamanos de la banda móvil que pasa frente al manto, un hombre se le acercó. Era de mediana edad, con cara de obrero y gorra en la cabeza. «¿Tú eres el que encontró la libreta?», le susurró, sin mirarlo directamente. Tomás sintió un sobresalto. «Yo solo soy el que limpia», respondió evasivo. El hombre sonrió de medio lado. «Pues gracias», dijo. «Mi bisabuela trabajó aquí. Siempre contaba que después de la bomba la hicieron callar. Decía que ella sabía cosas que no podía decir. La trataban de loca».
Leer ese reportaje fue como si por fin alguien la creyera, aunque no se llamara igual. Gracias por no haber guardado eso en el cajón. Tomás lo miró, conmovido. Yo solo hice lo que me hubiera gustado que hicieran por mi mamá, dijo, que le creyeran cómo se ve el mundo cuando una limpia en silencio. El hombre asintió y se perdió entre la gente. Esa noche, ya de salida, Tomás pasó por la bodega donde todo había empezado. El cuadro de Juan Diego seguía ahí, ahora colgado de forma más segura. En la repisa, donde encontró la libreta, ahora había solo cajas de detergente. Tomás cerró la puerta con llave y se quedó un momento en el pasillo solo, escuchando el eco lejano de algunos pasos. No vio visiones, no escuchó voces, pero sí sintió algo parecido a una presencia. No una aparición, sino la sensación de que, por fin, alguien más compartía el peso de ese día de 1921. Miró hacia la basílica, donde el manto brillaba a lo lejos. «Si de verdad estuviste ahí ese día», murmuró, sin saber si le hablaba a la Virgen, a Dios o a la memoria misma. «También viste a esa mujer y lo que vio. Ojalá que este pequeño milagro de escucharla te guste tanto como el otro». Se persignó y se fue caminando hacia la salida con el uniforme sencillo, el sueldo modesto y la tranquilidad de saber que, al menos una vez en su vida, había usado su posición humilde no solo para limpiar pisos, sino para limpiar un pedacito de la historia que otros habían dejado lleno de sombras. Porque al final, el milagro que no quemó el manto de Guadalupe no fue solo que la tela resistiera la bomba. También fue que, 100 años después, la voz de una mujer de limpieza, rescatada por un hombre que limpiaba pasillos, lograra entrar, aunque fuera en forma de letras, en el altar de la memoria colectiva. Y ese, para Tomás, era el tipo de milagro que más valía la pena cuidar. Con el paso de los meses, Tomás comenzó a notar un cambio sutil en su propia mirada. Antes, cuando trapeaba el piso del santuario, veía solo lo evidente: cera derramada, pétalos de flores, chicles pegados bajo las bancas. Ahora, detrás de cada rastro, intuía una historia. La abuela que dejó sus rodillas en las losas por un hijo enfermo, el migrante que pasó por ahí antes de cruzar la frontera, la mujer que escribió su petición en un papelito arrugado. Y, sobre todo, pensaba en todas las Juanas invisibles que habían pasado trapo tras trapo por esos mismos mosaicos. Un viernes por la noche, mientras acomodaba las cubetas, Rosa, su compañera, se le acercó con una sonrisa pícara. «Te estás haciendo famoso, ¿eh?», dijo. «El otro día escuché a 2 señoritas hablar del reportaje en el metro. Decían, qué fuerte que una señora de limpieza se haya atrevido a contar eso». Tomás negó con la cabeza. «Famosa es ella, la que lo escribió», respondió. «Yo solo recogí lo que otros dejaron tirado». Rosa lo miró con ternura. «Pues a veces recoger también es un acto de valentía», dijo. «La mayoría lo habría dejado ahí, empolvándose». Un día, la coordinación del santuario organizó una pequeña charla interna para el personal de limpieza y seguridad. Era algo poco común. Casi nunca se tomaban el tiempo de hablarles de otra cosa que no fuera horarios y reglamentos. El padre Ignacio, un sacerdote relativamente joven que había leído el reportaje, pidió la palabra. «Quiero agradecerles», dijo, mirando a los trabajadores. «Sé que estos meses han sido incómodos para algunos, con todo lo que se ha hablado del atentado de 1921, pero también creo que han sido necesarios. A veces pensamos que la historia de la Virgen solo se escribe con señores de sotana y de traje, y se nos olvida que ustedes, los que limpian, los que vigilan, también son testigos. Me gustaría que, de ahora en adelante, si ven algo que no cuadra, no sientan que su única opción es el silencio». Alguien atrás soltó una risita incrédula. Tomás levantó la mano tímidamente.
¿Y si lo que vemos incomoda a los de arriba, padre?, preguntó. ¿De veras nos van a escuchar? El sacerdote tragó saliva. Sabía que la pregunta llevaba filo. No puedo prometer que todos reaccionen bien, admitió. Pero puedo asegurar algo. Si se calla lo incómodo, la fe se vuelve coja. Y no creo que la Virgen quiera una fe coja. Me comprometo a que, al menos conmigo, tengan un canal para hablar. No era una solución mágica. No garantizaba que los problemas desaparecieran. Pero para Tomás, escuchar a un sacerdote reconocer en voz alta el valor del testimonio de los humildes era algo que nunca había imaginado. La noticia del reportaje también llegó a oídos de la familia de Juana R., no instantáneamente, sino a través de esos caminos caprichosos del boca a boca. Una nieta suya, Elena, vivía en Iztapalapa. Una vecina le mostró el artículo en el celular diciéndole: «Mira, aquí hablan de una Juana que trabajó en la basílica cuando la bomba. Se apellidaba casi igual que tu abuela». Elena leyó el texto y sintió un escalofrío. Su abuela, de hecho, siempre había trabajado en iglesias y en casas de monjas. Nunca hablaba mucho de esos años, pero de vez en cuando, ya enferma, murmuraba cosas sobre el día de la explosión y lo que me hicieron callar. Elena decidió ir al santuario, no tanto como peregrina, sino como nieta buscando un pedazo de su historia que se le había escapado entre los silencios de su abuela. Llegó un martes por la mañana, cuando aún no había tanta gente. Entregó una carta en la oficina administrativa pidiendo hablar con quien había encontrado la libreta. Le dijeron que eso de los nombres estaba complicado, que no podían andar dando información del personal así nomás. Pero uno de los auxiliares, que conocía a Tomás y había oído rumores, le dijo en voz baja: «Espere cerca de la entrada de empleados a las 5. Quizá tenga suerte». Elena se quedó deambulando por el atrio, mirando todo con ojos nuevos. No era solo el santuario de la Virgen. Era también el lugar donde su abuela había respirado miedo, culpa, fe y cansancio. A las 5, Tomás salió por la puerta de empleados con su mochila y su cansancio habitual. Elena se le acercó nerviosa. «¿Usted es Tomás Hernández?», preguntó. Él se detuvo, sorprendido. «Sí». «¿Nos conocemos?» «No, pero creo que usted conoció de algún modo a mi abuela», dijo ella. «Se llamaba Juana, trabajó aquí antes. Yo no sé si es la misma del reportaje, pero las fechas, el trabajo, las historias, todo coincide». Tomás sintió que se le erizaba la piel. «Juana R.», susurró. Ella asintió. «Juana Rodríguez. Siempre supe que había algo que no nos contaba. Cuando vi su nombre en ese texto, sentí que la estaba escuchando por primera vez». Se quedaron en silencio unos segundos. Luego, Tomás la invitó a sentarse en una banca del jardín lateral. Le contó, sin entrar en detalles demasiado técnicos, cómo había encontrado la libreta, cómo la había llevado al periodista, cómo había sentido que, de alguna forma, estaba desenterrando una verdad que no le pertenecía solo a él. Elena lo escuchaba con los ojos brillosos. «Gracias», dijo al final. «Mis tías siempre se enojaban cuando yo preguntaba por el día de la explosión. Decían que eran cosas del pasado, que no había que remover. Pero mi abuela, cuando ya estaba muy enferma, una vez me dijo: ojalá un día alguien me crea, aunque yo ya no esté para verlo. Usted hizo eso». Tomás bajó la mirada. «Yo solo abrí un cuaderno», dijo. «La que tuvo el valor de escribir fue ella». Elena sacó de su bolsa una foto pequeña, en blanco y negro. Mostraba a una mujer de mediana edad, con mandil y expresión seria, parada frente a una fuente. «Es la única foto que tenemos de ella en esos años», explicó. «Puedo dejarla aquí, en algún lugar del santuario. No en el altar, no quiero meter nada donde no se debe, pero en algún rinconcito, como diciendo: aquí estuve».
Tomás pensó un momento. Luego sonrió. Hay un lugar perfecto. Lo llevó a la capilla lateral donde se colocan los exvotos. Pequeñas placas de agradecimiento, dibujos, fotografías de personas que han recibido algún favor y dejan constancia. Junto a una esquina, medio vacía, le señaló un espacio. Aquí, dijo, no es el altar principal, pero es un lugar donde la gente viene a agradecer. Y tu abuela merece que alguien le agradezca por lo que vio y escribió. Elena colocó la foto con cuidado, sosteniéndola con una pequeña veladora de las que se venden ahí mismo. No hizo una gran oración en voz alta. Solo susurró. Gracias, abuela. Ya no estás sola en tu silencio. Tomás se persignó. Sintió que, de algún modo, se cerraba un círculo. La libreta ya no era solo un objeto encontrado. Era un puente entre generaciones. Con el tiempo, Tomás empezó a ser invitado de vez en cuando a pequeñas charlas organizadas por colectivos de trabajadores de limpieza y mantenimiento de otros espacios. Hospitales, oficinas, escuelas. Siempre decía lo mismo. No vengo a decirles que se metan en problemas a lo loco. Sé lo que es necesitar el sueldo, pero también les digo, si un día ven algo que de verdad no pueden callar, busquen ayuda. No se queden con la idea de que su voz no vale porque solo limpian. A veces, los únicos ojos que ven la verdad son los que están agachados. Al principio, le costaba hablar frente a tanta gente. Sus manos sudaban, sus palabras se enredaban. Pero cuando terminaba, siempre se le acercaba a alguien, una señora de uniforme, un señor con chaleco de seguridad, a decirle: «Yo también vi algo una vez y nunca supe qué hacer», y solo por eso sentía que valía la pena exponerse. Una tarde de diciembre, cerca del aniversario del atentado, Tomás salió al atrio y encontró más gente de lo usual reunida frente a una pantalla gigante. Transmitían una misa especial, conmemorativa. En la homilía, el sacerdote hizo algo que Tomás no esperaba. «Hoy recordamos no solo el milagro del manto intacto», dijo el padre desde el altar, «sino también a todos los hombres y mujeres sencillos que aquel día estuvieron aquí y cuyas voces no se registraron. Que nunca olvidemos que en cada hecho de nuestra historia hay manos humildes limpiando el polvo y la sangre, y que su mirada también forma parte de la verdad». Tomás sintió un nudo en la garganta. Rosa, a su lado, le dio un codazo suave. «Mira nada más», susurró. «Ya hasta en la homilía salimos, aunque sea de manera figurada». Él rió entre lágrimas. Nunca había soñado con eso. No era un reconocimiento con placa ni medalla, era algo más profundo. La validación de que los humildes también eran parte de la narrativa oficial. Esa noche, al terminar su turno, antes de irse, Tomás volvió a hacer algo que ya se había vuelto un pequeño ritual personal. Subió un momento a la basílica vieja, la del piso de madera que cruje y las columnas gastadas. Se paró al fondo, mirando hacia el altar. No había casi nadie. El eco de sus pasos parecía una oración tímida. Se acercó a una de las columnas laterales y apoyó la mano. Cerró los ojos. No pidió dinero, no pidió ascensos, no pidió milagros espectaculares. Solo dijo: «Gracias por no haberte quemado, y gracias también por dejar que una libreta olvidada encendiera otra clase de fuego». Al salir, miró el cerro iluminado, la ciudad extendiéndose más allá, las luces de las casas humildes en los cerros lejanos. Pensó en su madre, en Juana, en Elena, en todas las personas que seguían creyendo a su manera, incluso cuando las instituciones fallaban, y entendió algo que quizás siempre había sabido, pero no había podido poner en palabras, que la fe más fuerte no era la que negaba las zonas oscuras de la historia, sino la que se atrevía a mirarlas de frente y, aún así, seguía caminando. Volvió a su casa en Ecatepec con la mochila ligera,
sin cuadernos ocultos esta vez, pero con la sensación de llevar algo importante en el corazón. Sus hijos corrieron a recibirlo. —¿Hoy limpiaron el manto, papá? —preguntó el más pequeño, con ojos curiosos. Tomás rió. —El manto no lo limpiamos nosotros, hijo —explicó—, pero limpiamos todo lo que lo rodea, y a veces cuando uno limpia bien alrededor, las cosas se ven más claras. El niño no entendió del todo, pero abrazó a su padre con fuerza. Tomás pensó que, tal vez, esa era la mejor herencia que podía dejarles. No una cuenta de ahorros grande, ni un título rimbombante, sino la certeza de que su padre, siendo el de la limpieza, un día ayudó a que la verdad de una mujer olvidada saliera a la luz, y que, gracias a eso, el milagro de Guadalupe no solo estaba en una tela que no se quemó, sino en la dignidad recuperada de quienes siempre habían quedado fuera del cuadro. Con el paso de los años, el santuario cambió de pequeños modos, se renovaron pasillos, se instalaron nuevas cámaras de seguridad, se modernizaron sistemas de sonido. Pero algo, en el fondo, seguía siendo igual que en 1921. La fila interminable de personas que llegaban con historias en el corazón, buscando consuelo frente al mismo manto. Tomás también fue cambiando. Las canas fueron apareciendo, primero tímidas, luego descaradas. Los médicos le aconsejaron cuidar las rodillas, que resentían tantos años de subir y bajar escaleras con cubetas. Sus hijos crecieron. Uno de ellos consiguió trabajo en una librería, otro estudiaba técnico en informática. La niña soñaba con ser enfermera. Gracias a ustedes, tengo la vida un poco más fácil de lo que ustedes la tuvieron, les decía Tomás cada vez que se quejaban del transporte o de los horarios. En una de esas noches de conversación familiar, su hija menor le preguntó: «Papá, ¿por qué sigues limpiando ahí? Con todo lo que sabes, podrías irte a otro lado, a un trabajo menos pesado». Tomás se quedó pensando. Podría haber dicho que era por costumbre, por necesidad, por falta de otras oportunidades, pero la verdad, se dio cuenta, era otra. «Porque ahora no siento que solo estoy limpiando piso», respondió. «Siento que también estoy cuidando una parte de la historia que conocí de cerca, y porque sé que si un día alguien más sencillo que yo ve algo que no cuadra, va a saber que no es el primero que se atreve a hablar». La niña no entendió todo, pero sí entendió que su padre estaba orgulloso de algo que había hecho, y eso, para ella, bastaba. El día de su jubilación llegó casi sin que se diera cuenta. Lo llamaron a la oficina de recursos humanos, le explicaron lo de su pensión, le dieron papeles para firmar. No hubo mariachis ni fiesta, pero Rosa, sus compañeros de turno y hasta el padre Ignacio le organizaron una pequeña despedida en la sala de empleados. Sobre la mesa, una botella de refresco, bolsas de pan dulce y una charola de tacos de guisado que alguien consiguió con descuento. Rosa tomó la palabra. «Tomás ha sido muchos años el que limpia», dijo medio en broma. «Pero para nosotros ha sido más que eso. Ha sido el que escucha, el que se atreve, el que nos recordó que nuestra mirada también importa. Que no se nos olvide seguir viendo, aunque él ya no esté trapeando por aquí». Hubo aplausos, risas, algún que otro chiflido cariñoso. El padre Ignacio se acercó con un sobre en la mano. «No es un reconocimiento oficial del Vaticano», bromeó, «pero es algo que quisimos hacer desde aquí». Tomás abrió el sobre. Adentro, una foto enmarcada. Él, de espaldas, trapeando un pasillo con la basílica de fondo, tomada desde lejos por algún compañero. Abajo, una frase impresa: «Porque la historia también la escriben los que limpian el piso donde sucede». Y Tomás se mordió los labios conteniendo la emoción. «Gracias», dijo. «De verdad». Antes de irse definitivamente, pidió un último favor. «¿Puedo pasar un momento a la capilla de los exvotos?», preguntó. Le dijeron que sí.
Entró solo. El murmullo de la gente afuera se volvió un eco distante. Se acercó a la esquina donde, años atrás, Elena había dejado la foto de su abuela. La imagen seguía ahí, un poco más descolorida, pero firme. A su alrededor se habían acumulado otras fotografías, otros agradecimientos, como si ese pequeño rincón se hubiera convertido en un espacio especial para los que buscaban agradecer cosas que no entraban en las categorías clásicas de milagro. Tomás tocó ligeramente el vidrio que ahora protegía las fotos. «Misión cumplida, doña Juana», susurró. «Ya no es solo su secreto ni el mío, es de todos». Se quedó un instante en silencio. Luego giró hacia la puerta. No sabía si volvería muchas veces más como visitante, quizá con sus nietos algún día. Pero esta era la última vez que salía de ahí con el uniforme de trabajo puesto. Se paró un momento frente al manto, en la Basílica Nueva. No en la banda móvil, sino en un costado donde pocos se detienen. Miró la imagen morena, el rostro sereno. No pidió nada, solo dijo: «Gracias por no haberte quemado, y gracias por recordarnos que los milagros también necesitan gente que los cuente completos». Se persignó por costumbre y por convicción, y se fue. Años más tarde, en algún rincón de Internet, un estudiante de historia religiosa citó el reportaje de Andrés Cárdenas y la libreta de Juana R. en una tesis. En una nota al pie, escribió: «Este testimonio, rescatado por un trabajador de limpieza del santuario, nos recuerda que las grandes narrativas religiosas no solo pertenecen a la jerarquía, sino también a los ojos humildes que por mucho tiempo fueron obligados a callar». Tomás nunca leyó esa tesis. No sabía que, en el mundo académico, alguien había tomado en serio aquello que empezó como un cuaderno polvoriento en una bodega. Pero tampoco lo necesitaba. Para él, el verdadero final de esa historia se veía en cosas pequeñas, en Rosa, que ahora se sentía con más derecho de cuestionar cuando algo no le cuadraba. En Elena, que llevaba a sus hijos a ver la foto de su bisabuela y les contaba: «Ella estuvo aquí cuando todo tembló, y nadie la escuchó, hasta que un día sí». En los nuevos trabajadores que entraban, a quienes los viejos contaban en voz baja la historia de la libreta de la señora Juana como una especie de leyenda interna que enseñaba una cosa simple: que el silencio no siempre es la única opción. Así, entre milagros de telas que no se queman y milagros más discretos, como el de una verdad que por fin sale del rincón, el santuario de Guadalupe siguió siendo lo que siempre había sido: un lugar donde lo divino y lo humano se rozan de manera confusa, a veces hermosa, a veces dolorosa. Y en medio de todo eso, la figura de un hombre de limpieza que un día decidió no devolver una libreta al estante equivocado quedó flotando como un recordatorio silencioso, que, incluso en los lugares más sagrados, la justicia empieza cuando alguien común se atreve a decir: «Yo vi, yo sé, y mi voz también cuenta». Ese fue, para Tomás, el verdadero milagro que el manto no consiguió quemar.